Muy buenos días, saludo a todos mis hermanos, mis amigos, con la paz del Señor, a todas las personas que nos siguen, de manera especial a la familia en la fe, que a través de este medio podemos llegar con un mensaje de salvación, con un mensaje de orientación, con un mensaje de instrucción. Quiero en esta oportunidad hacer una continuación de la prédica que había compartido el día domingo, que Dios inquietó mi corazón para hablar de adornando a la novia o preparando a la novia, como lo habíamos llamado, y hice mención de la contraparte de la novia, que es esta otra mujer, por llamarla así de manera simbólica, que trata de seducir, ¿sí?, a las personas, que trata de seducir al mundo, y que obviamente va a usar todas sus artimañas, todas sus capacidades, su potencial para tratar de engañar, a la cual se le conoce como la Babilonia, madre grande, ramera y madre de todas las abominaciones, como lo dice la palabra de Dios. Así que yo quisiera partir de este punto, volviendo a revisar esos 6 primeros versículos del capítulo 17 de Apocalipsis, recordando nada más un poquito que habíamos mencionado en la prédica del día domingo, que la iglesia de Cristo tiene que ser adornada, y los adornos que Dios quiere poner a su novia, que es la iglesia, son precisamente adornos que implican pureza, implican santidad, que quiere que se quite toda mancha, toda arruga y toda cosa semejante, tal como lo habíamos mirado el día domingo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está sucediendo con la iglesia desde desde tiempos acá, digo, y estamos viviendo el día de hoy, y vamos a seguir viviendo hasta la venida de Cristo Jesús. Y vamos acotejando ciertas señales que se están dando, y que la iglesia tiene que estar preparada para saber qué hacer frente a esas señales que advierten un evento que la iglesia como tal anhela y está esperando, que es la venida de Jesucristo para que nos arrebate, para que nos lleve a su presencia, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que decimos que Jesucristo está adornando. Y ese adornar con pureza, con santidad, con integridad, con transparencia, obviamente se da en momentos críticos, como los que estamos viviendo, y quizás haya momentos un poquito más críticos aún en un futuro inmediato. No vamos a vivir una gran tribulación, no vamos a vivir unos momentos espantosos, no va a ser así. Basta con los que ya estamos viviendo, pero porque para entonces Cristo ya vendrá por su iglesia y la llevará cuando comience aquel periodo que se conoce como la gran tribulación, ¿no es cierto? Pero nosotros lo que sí debemos ver es lo que está pasando. O sea, tenemos que ser lo suficientemente pilas, suspicaces, tener discernimiento, inteligencia espiritual para ver los primeros brotes de hojas y de frutos de la higuera y saber que se acerca el verano. Los primeros brotes de lo que está pasando, sabiendo que se acerca aquel evento. Entonces, veamos una vez más, capítulo 17 de Apocalipsis, versículos del 1 al 6, la palabra de Dios dice así. Va a salir nuevamente en pantalla estos versículos que ya los habíamos compartido el día domingo, pero es menester que los volvamos a refrescar. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bueno, entonces es necesario que nosotros entendamos aspectos que son lógicos. Por ejemplo, aquí menciona de una gran ramera.
¿sí? O de una madre de las rameras, ¿sí? Y que es madre también de todas las abominaciones de la tierra. Eso quiere decir que a la par con la iglesia de Cristo Jesús, que es la novia, no es la ramera, ¿sí? Es la novia, la iglesia de Cristo, la cual tiene que ser adornada con los adornos que le agradan a Cristo Jesús, que es el novio, ¿sí? ¿Cuáles son? Santidad, integridad, transparencia, pureza, ¿no es cierto? Esos son los adornos que está dando. Y obviamente por eso decíamos que el adornar la iglesia es sacar también toda mancha y toda impureza y toda arruga y cosa semejante que haya. Es decir, la iglesia va a ser purificada, va a ser restringida, va a ser, porque no todo mundo que entra por la puerta estrecha, porque el camino es amplio hacia la perdición, pero es angosto hacia la salvación. Entonces, todo esto habla de que la iglesia como tal se va a restringir, ¿sí? Es decir, todos los que en algún momento hemos llegado a una iglesia cristiana y hemos tenido el privilegio de conocer de Cristo, aceptarle a Él en nuestro corazón, no todo mundo va a quedar, no todo mundo va a quedar. ¿Por qué? Porque las manchas, las arrugas se irán sacando, se irán planchando, se irán puliendo. Pero a la par hay una nueva iglesia, entre comillas, un nuevo grupo aparentemente espiritual que va a surgir en estos tiempos y que ya ha venido surgiendo desde que fue formada la iglesia allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, que se mencionó, que Dios fundó su iglesia y las puertas del Hades no habrían de prevalecer contra ella. ¿Sí? Desde ahí mismo ya hubo ciertas personas que desertaron, ciertas personas que confundieron, ciertas personas que contaminaron, ciertas personas que fueron tropiezo en la iglesia. Y de ahí han habido ciertos hitos a lo largo de la historia. Hoy estamos viviendo algunos de ellos, quizás uno de los últimos hitos que está perjudicando, transformando y dando un mal entendimiento de lo que es iglesia, que es la ramera. ¿Qué dicen estos versículos? Permítame desglosar un poco lo que menciona respecto de las características de la visión que tuvo Juan cuando el Espíritu le llama a ver esta situación. Y dice que vio una mujer sentada sobre muchas aguas. ¿Qué habla esto? Esto habla de esta gran ramera, de este, llamémoslo así, de este grupo espiritual, entre comillas, o de apariencia de espiritualidad, que va a tener muchísimos seguidores, porque cuando habla de muchas aguas está hablando de muchedumbre de gente, ¿no es cierto? Es decir, va a guiar, va a tener la aceptación de muchísima gente confundida, muchísima gente acarreada, muchísima gente que le faltó conocimiento y por lo tanto pereció, tal como dice la palabra. Luego menciona también que esta mujer, dice, se ha embriagado con los reyes y con los moradores de la tierra. Eso quiere decir que esta institución, si podríamos llamarle así, esta falsa iglesia, este grupo espiritista más que espiritual, va a contagiar, va a fornicar, es decir, a unirse íntimamente, ¿sí? A unirse, no digamos carnalmente porque es una simbología, pero a una unión íntima de un pacto aparentemente irrompible, ¿sí? Con los gobernantes de la tierra, con los principales gobernantes de la tierra. Y habla de reyes porque obviamente en esas épocas así tenían los distintos sectores, ¿no es cierto? Reyes. Ahora sabemos que hay gobernantes, unos se llaman presidentes, de hecho hay todavía algunas monarquías en el mundo. No con eso estoy diciendo que el pacto va a ser con esas monarquías, eso sería precipitado, pero sí habla de que va a tener, que su fornicación, es decir, su manera de atrapar, su manera de ligar a la gente consigo, sí va a ser con gobernantes, va a ser con gente principal, quizás con los presidentes de las fundaciones o instituciones más importantes del mundo y también con el resto de moradores de la tierra, todos aquellos que serán acarreados, como digo yo, por estos falsos encantos, por estas situaciones. Ya vamos a ver cuáles son las características, los objetivos, los propósitos de una ramera, no así de su iglesia, no así de la novia. La novia es pura, sin mancha, ¿no es cierto? No necesita la novia ponerse ciertos atavíos falsos para tratar de impresionar. No, la novia es novia y punto, es pura y se acabó.
Esa es la iglesia de Cristo a la cual usted y yo debemos estar pendientes de permanecer. Si vemos alguna cosa que no está bien, pues debemos tomar correctivos los que nos correspondan. Además dice que ella ha fornicado con estos reyes y con los moradores de la tierra. Cuando habla de fornicación, obviamente está hablando de una intimidad profunda, está hablando de que ella ha llegado a cautivar de tal manera esta institución, ha llegado a cautivar de tal manera a tanta gente que ellos están cegados, es decir, no tienen capacidad de reacción, no tienen entendimiento para saber si están o no en la verdad. Ellos están creyendo que están en la verdad, hasta por la mayoría de personas que les sigue porque está sentada sobre muchas aguas. Y lo que pretende es tratar de seducir. Porque ¿qué hace una ramera? Una novia no necesita seducir. Una novia encanta, fascina y enamora por lo que es, por su pureza, por su integridad, por su santidad, ¿no es cierto? Pero la ramera no, la ramera trata de cautivar, de llamar la atención, de atraer la atención, de atraer las miradas y de seducir y engañar y decir, síganme, y yo soy la que les puede dar lo que ustedes están buscando, ¿no es cierto? Digo, habla de una fornicación espiritual, es la que trata de quedar bien con todos, es la que está abierta a todos como buena ramera, a lo que venga, ¿no es cierto? Y eso obviamente tiene un objetivo, y el objetivo es tratar de ser hallada, aceptada por la mayoría de gentes, pero eso va a repercutir también en el aspecto económico, es decir, esa falsa iglesia es la que va a tener un gran poder, no solo político, ¿por qué? Porque va a estar ligado a los reyes, a los gobernantes, sino también económico, porque la ramera lo que busca es un beneficio, una retribución económica. Ninguna ramera se presta gratuitamente, ¿no es cierto? Entonces, también dice que en esa visión vio a esta mujer, a esta ramera, en simbología de mujer, sentada sobre una bestia. Y esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hay muchas y muy buenas explicaciones que usted las puede encontrar en los distintos canales a los cuales se puede acceder para que tenga un entendimiento de lo que se elucubra. Será estas 7 cabezas y estos 10 cuernos. Pero definitivamente lo que coincidimos todos, quienes apreciamos elucubrando, porque esta es una profecía no cumplida, entonces lo máximo que podemos hacer es elucubrar. Y creo que es una elucubración que va en dirección correcta. ¿A qué se refiere? Pues se refiere exactamente a gobernantes, a naciones y a instituciones que existan en el mundo y que tengan acogida y aceptación generalizada, si no total, pero al menos sí generalizada, ¿no es cierto? Entonces, se lucubra, digo, por ejemplo, esos 7 cuernos, se habla de alianzas de 7 sectores poderosos, por ejemplo, económica y políticamente, se habla de esos 10, 10 cuernos, esas 7 cabezas, se habla también que pueden ser 10 naciones de las más poderosas o 10 instituciones que traten de copar su poderío, su grado de influencia, su grado de manipulación más que de influencia en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, esta situación o esta institución espiritual está por sobre ellos, o mejor dicho, ellos, estos gobernantes, estas instituciones, estas naciones, estos sectores de poder político y económico, sostienen a esta religión, a esta mujer que aparenta espiritualidad, pero que en realidad es una farsante, es una ramera. Tan cierto es que sostienen estas cabezas y cuernos de esta bestia que le sostiene o que le soporta a esta mujer, que dice que ella está adornada de oro, plata, piedras preciosas, perlas. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que esta iglesia, falsa iglesia, ¿sí? Esta intrusa que quiere confundir con la novia de Cristo, va a tener un gran poderío económico y se va a vestir de esplendidez, ¿no es cierto? Algo que nosotros, digo, ya podemos avisorar el día de hoy. Y no estoy dando nombres porque vea, de todo hay en todas partes. Como sabían decir los antiguos, de todo hay en la viña del Señor, ¿no es cierto? Hay iglesias que tienen una denominación, que tienen una religión,
y que son muy poderosas económicamente, ¿sí? Así lo han demostrado, porque vea, la historia así lo ha demostrado y la actualidad así lo dice. Y de entre esas iglesias o congregaciones, yo preferiría llamar también, hay dentro del cristianismo evangélico, ¿sí? Quienes se dicen cristianos evangélicos y que efectivamente son poderosos económicamente. Con esto no estoy diciendo que la pobreza o el voto de pobreza es lo que tenemos que hacer. No es así, ¿no es cierto? No estoy hablando de eso. Si algún rato Dios permite, quisiera hablar y explicar al respecto. Lo que estoy diciendo es que aquí está hablando de una esplendidez y de una majestuosidad de su presencia, de su apariencia, porque estaba vestida, como dice, con oro, con piedras preciosas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero su conducta, su proceder, que va a ser conocido por todos, pero como la muchedumbre está cegada, ¿sí? Y va a estar más cegada todavía, no se van a dar cuenta que ella tiene y bebe de una copa llena de abominaciones, como lo acabamos de mencionar. Es decir, la esplendidez de su apariencia, ¿sí? Va a cegar el entendimiento que no les va a permitir ver que efectivamente esta gran ramera, esta falsa institución, entre comillas, espiritual, va a demostrar lo que es, pero la gente va a estar cegada, ¿sí? Este poder político, estos cuernos, estas cabezas de esta bestia, ¿sí? Sobre la cual prima o a la cual le sostienen a esta gran institución espiritual, no serán sino la estructura dicha, la estructura formada, ¿sí? Para que reine el anticristo, mismo cuyo espíritu ya viene funcionando desde siempre. Allá, el apóstol Pedro en una de sus cartas, él menciona y dice que efectivamente el espíritu del anticristo ya está entre nosotros, dice, 2000 años atrás, ¿no es cierto? Y por último, la parte crítica, la parte terrible, y que a su vez es la que nos da la pauta para saber la gran diferencia entre lo uno y lo otro, entre la novia y él. Y la gran ramera dice que también vio a esta mujer manchada con la embriaguez que ella tuvo, porque se bebió toda la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Es decir, como ramera que es, buscando tener una posición, tratando de seducir y cautivar con sus falsos encantos, no solo que va a tratar de confundir, sino que va a tratar de opacar a la verdadera iglesia, a la verdadera novia de Cristo, y por eso cobrará algunas vidas. Pues eso es lo que sucedió con la iglesia primitiva. ¿Sí? Muchos de los primeros discípulos, de los apóstoles, ¿sí? Fueron mártires, fueron sacrificados por predicar el Evangelio, por reconocer la gran doctrina que es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, por mencionar que aquel que fue crucificado en una cruz era el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Por decir que era el Mesías de los judíos le persiguieron a él y persiguieron a todos los suyos. Entonces, ya hay mártires, ya han habido a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia han habido mártires y obviamente en este tiempo y más adelante es posible que sigan existiendo, ¿no es cierto? Pero ¿quién bebió de esta sangre? ¿Quién se embriagó con la sangre de los mártires? Es precisamente este, es decir, ella es la que va a seguir los juicios, es la que va a sentenciar, es la que va a tener el respaldo de la justicia humana, ¿sí? Cuando consiga acabar con algunos mártires, que no vamos a doblegar nuestra posición hasta la muerte de Cristo, porque si somos bienaventurados por ser perseguidos por causa de Cristo, cuánto más lo seremos por entregar nuestras vidas por Cristo Jesús y por su evangelio puro, tal como es, ¿no es cierto? Entonces, eso nos dice estos versículos más o menos para describir cómo será el accionar de esta institución que quiere llamar la atención, que quiere destacar y que está acogida desde hace mucho tiempo, está acogida con el poder político y económico del mundo y obviamente tiene el reconocimiento del poder político y económico, ¿no es cierto? Es por eso que tiene una cabeza visible, es por eso que tiene una ciudad visible, es por eso que es un país independiente, es una república independiente y es por eso que es evidente su poderío económico, ¿no es cierto? Y está adornada de oro, de piedras preciosas, de grandezas, aunque a veces sus emisarios quisieran mostrar una actitud, una manifestación
de humildad, de sencillez, ¿no es cierto? Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque su estructura ya lo está demostrando cómo es efectivamente esa gran ramera. Yo quisiera llamarle a este tema que estamos compartiendo, ¿sí?, el comportamiento de la ramera. Así la vamos a llamar a este tema, el comportamiento de la ramera. Y obviamente voy a hablar un poquito frente al comportamiento de la ramera. Comparativamente es indispensable que también mostremos a la par, digo, el comportamiento de la novia, ¿no es cierto? Porque la ramera tiene un comportamiento, pero la novia tiene otro comportamiento totalmente diferente y que se ha tergiversado un poquito, yo creo que hasta de buena fe, los creyentes en Cristo Jesús, quienes decimos creer en Jesucristo bajo cualquier denominación, pues a veces se confunden un poquito, insisto, cometiendo un error de buena fe. Pero la palabra está aquí para revelarnos, para mostrarnos y decirnos cómo es que debemos nosotros darnos cuenta para mantenernos en el camino correcto y no desviarnos, no desvirtuar la situación por precipitación o porque alguien dijo o porque alguien me llevó. No, no es así, sino que uno mismo debe tener el discernimiento, el entendimiento para poder estar encaminado en pos de esa iglesia, la novia, la santa, la pura, la sin mancha, la sin arruga. Esa es la iglesia a la que debemos pertenecernos. Y no estoy hablando de congregacioncitas, estoy hablando de la iglesia de Cristo Jesús, en términos generales. El primer aspecto que va a salir ahí en pantalla es que obviamente la ramera, su comportamiento, así lo hemos llamado, el comportamiento de la ramera, obviamente el objetivo de la ramera es acumular riqueza a cambio de entregarse. ¿Por qué? Porque ese es el comportamiento de una ramera. A una ramera no le interesan los sentimientos. A una ramera no le interesan las buenas intenciones. A una ramera no le interesa lo que pueda pasar ni antes ni después. Lo que le interesa es acumular riqueza a cambio de entregarse. ¿Con esto qué estamos diciendo? Que obviamente no va a tener reservas, que se va a vender al mejor postor, que si en una época de la historia humana tuvieron que venderse a Constantino para, estoy hablando del siglo III, para unir fuerzas, ¿no es cierto? Y tomar el nombre de Dios para que en esas fuerzas, estoy hablándole un poquito de historia, para que en esa unión de fuerzas, ¿sí?, bélicas y espirituales, pudieran conquistar ciertos aspectos, no solo tierras, ¿sí? Entonces se venden, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así es la ramera. La ramera se vende y se ve la iglesia. Puedes prestar para hacer un concierto de beneficencia para tal cosa y le queda un saldo para la iglesia. Claro, no, ocupa la iglesia. No, Señor, este es un lugar santo. Y si es un lugar santo, aquí vamos a reunirnos única y exclusivamente para adorar a Dios, ¿sí?, y para predicar su palabra. Punto. No vamos a prestar para shows, para espectáculos. No, pero es que es de buena fe, es para recabar fondos para los más pobres. Háganlo en otro lado. Esto es casa de Dios y como casa de Dios tiene que servir únicamente para la adoración, para la oración y para el aprendizaje y guía que Dios nos da a través de su bendita palabra, ¿no es cierto? Entonces, así es como lastimosamente se entrega para ese tipo de situaciones. Por lo tanto, la gran ramera no solo que no tiene sentimientos, sino que no tiene principios ni valores. Nunca va a tener problema en ceder lo que tenga que ceder con tal de acumular riqueza, ¿sí?, con tal de fornicar con los reyes de la tierra, con los principales de la tierra, como ya lo vimos en los versículos del capítulo 17 de Apocalipsis que los leímos, del 1 al 6, ¿sí? Entonces va a ceder, va a abrirse a lo que sea pedido, siempre y cuando tenga a cambio este primer aspecto que digo, que se va y ya se viene manifestando, que es acumular riqueza. Dicho sea de paso, la gran ramera a veces aparentemente parecería que tiene sentimientos cuando se conduele del dolor ajeno, pero nunca suelta un centavo para la necesidad del prójimo, nunca. Pobres los que han tenido que sufrir los abates de la naturaleza frente a un terremoto o frente a una tal o cual situación. Hacen pronunciamientos, hacen largas oraciones como buenos fariseos, ¿sí?,
piden a Dios que tenga misericordia, pero nunca sueltan un centavo de su riqueza. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gran ramera, la que acumula riqueza a cambio de entregarse. Una segunda actitud que tiene en el comportamiento de la ramera es que la ramera trata de seducir con todo lo que atrae, ¿no es cierto? Vea, si una ramera tiene que vestirse de ropa apretada para seducir y hacer caer al incauto, se viste. Si tiene que ponerse una minifalda, se pone una minifalda. Si tiene que en media plaza bailar, baila. Si es que tiene que caerse y hacerse la pobrecita, se cae y se hace la pobrecita. O sea, la ramera no va a tener límites en cuanto a toda la actuación que haga para manipular y conseguir lo que quiere. Este segundo punto es seducir con lo que atrae, ¿no es cierto? Todo lo que atraiga. Y en esto, digo, vea, hemos visto en los últimos años, yo llevo ya 30 años en los caminos de Dios, en su palabra, ¿sí? En noviembre de este año, si Dios nos da salud y vida, estaré cumpliendo 30 años de estar en los caminos de Dios. Y quizás unos pocos años antes de estos 30, antes de que yo llegue por la misericordia de Dios, haya sido rescatado para caminar, salir de las tinieblas a su luz admirable. Ya se oía, esto no es una información que sale en los medios de prensa, ni mucho menos, pero ya se oía de ciertos movimientos, de ciertas doctrinas, de ciertas creencias, de ciertas manifestaciones, de cierto comportamiento para mantener el mismo nombre de esta prédica, el comportamiento de la ramera. Ya se oía ciertas cosas que comenzaron a oírse y a manifestarse y a darse en América. Comenzó, creo yo, por Centroamérica, pero esas actitudes, esos shows, esos espectáculos, esas cosas llamativas, sus hechicerías, ¿no es cierto? Ya se manifestaron como 100 años antes en Europa, cuando había el boom evangélico o el boom del cristianismo en Europa, y ya comenzaron a aparecer en Europa en esas épocas todas estas cosas que llamaban la atención, que atraían, que seducían, ¿sí? Y a la postre, a la vuelta de la esquina, en vez de que exista lo que se proclamaba con tanto fervor, que iba a haber un avivamiento, a la postre no hubo tal avivamiento. Simplemente la iglesia cristiana, la santa, pura, sin mancha y sin arruga, se apagó, ¿no es cierto? Sigue existiendo, sí, pero ya no tiene ese reconocimiento, ese fervor. ¿Por qué? Porque la ramera le confundió, porque la ramera le contaminó, ¿sí? Y la parte pura se hizo a un lado y que se mantiene hoy, sí, pero ganó espacio por un tiempo, digo, en Europa, ganó espacio con todos sus shows y espectáculos. Como por ejemplo, todas esas novelerías que hay, ¿no? Todas esas hechicerías, me atrevo a decir que hay, todos esos shows, esos espectáculos que hay. Nosotros lo vivimos aquí en América. Y le digo, yo, que ya llevo 30 años en el Evangelio, de los cuales 23, 24 casi, sirviendo a Dios a tiempo completo, yo los vi, los viví, y por la misericordia de Dios, siempre sentí medio como que esto no va, como que yo no me imagino a Dios frente a estas situaciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, había en esas épocas aquel evangelio de la unción, ¿no es cierto? Entonces, se manipuló tanto la palabra unción, y unción era toda la ridiculez que podía existir, ¿no es cierto? Caídas, risotadas, santos, ataques, parecían ataques de cualquier índole, ¿no es cierto? Y se llamó unción. ¿Qué hizo con eso? Pues llamar la atención, porque hay mucha gente novelera, mucha gente que no quiere un compromiso con Dios, que lo quiere es tener sensaciones, tener ciertas emociones que le cautiven, un poco de cosas que no tienen ninguna explicación racional, sí, pero que llamaron la atención, ¿cierto? Entonces hubo en esas épocas el evangelio de la unción, ¿sí? Luego de eso vino, por ejemplo, esto que se llamaba también, y que hasta el día de hoy persiste tristemente, y esa es una vergüenza. Es necesario que la gente sepa, quienes no son cristianos, quienes no conocen la palabra de Dios, y quizás les está interesando esta charla, sí, no todos somos así, no todos somos así. Sí, gracias a Dios, quienes somos la novia,
no necesitamos hacer shows y espectáculos, ¿sí? Para poner un rótulo y decir noches de gloria, ¿no es cierto? Como que yo esa noche le voy a obligar a Dios para que haga milagros. Dios hace milagros cuando ve un corazón dispuesto y cuando Él quiere, porque eso está dentro de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Pero había, ¿no?, esos espectáculos que se hacían así. Entonces, luego digo, vino algo que a toda la gente le gusta, ¿sí? Al cristiano y al no cristiano, sí, que es la posibilidad de enriquecerse. Entonces apareció el evangelio de la prosperidad. Perfecto, el evangelio de la prosperidad. Todo era prosperidad, ¿no es cierto? Tú siembra aquí, deja la plata, trae la plata, acaparo la plata como congregación, como iglesia, ¿sí? Y todo el tiempo te estoy predicando que te va a ir bien y todo el tiempo te estoy predicando de bendición, de prosperidad, de crecimiento, de aumento, ¿sí? Y te mantengo entontecido con uno y otro mensaje de lo mismo mientras te estoy extirpando la plata. Y algunos contrataron medios de comunicación, otros adquirieron medios de comunicación, sí, para estar todo el tiempo diciendo siembra, pon, deposita, cae, ahí, ahora, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién acumula riqueza? ¿A quién le interesa acumular riqueza? A la ramera. ¿A la novia? No, porque a la novia le sostiene el marido. A la novia le sostiene Cristo. Punto. Y le sostiene bien, gracias a Dios. Punto. ¿No es cierto? Pero la ramera es la que por todos los medios quiso. Entonces, ¿qué se inventó? Se inventó el evangelio de la prosperidad, ¿sí? Adicional a esto, también vea, imaginando, ¿no? O sea, usted no sabe lo que yo he tenido que pensar, y a veces pienso y digo, ay Señor, soy un hombre pecador, ciertamente hasta más no poder. Imaginaba, decía, ¿qué más puede tener en cuanto al comportamiento una ramera? Y me vino a la mente, ¿no? Digo, claro, la ramera debe ser una persona que dice al oído de sus amantes, con los cuales se embriaga, con los cuales está unida en fornicación, dice lo que ellos quieren oír, ¿no es cierto? Entonces yo imaginaba, digo, claro, de pronto la ramera le dice cosas lindas, cosas bonitas, que al amante le tiene pues sobre la palma de su mano comiendo, le tiene encantado con lo que le dice, ¿sí? Y apareció la famosa novelería y el movimiento de los profetas, ¿no es cierto? Y apareció de los profetas, y por aquí era el profeta este, el profeta estoto, y obviamente los profetas, estos falsos profetas, que la Biblia también nos enseña como una señal antes del fin, dice que muchos aparecerán siendo falsos profetas, falsos cristos. ¿Qué hacen los profetas? Como el profeta es parte de la ramera, ¿sí? El falso profeta me refiero, es parte de la ramera, y lo que trata es de acumular riquezas, de seducir, de hacer show y espectáculos. Obviamente usted habrá escuchado, si es que ha tenido esa desagradable oportunidad, ¿sí?, de saber que un sinnúmero de personas, sin compromiso, sin santidad, sin pagar el precio del servicio a Dios, se transformaron en profetas, algunos apóstoles, otros que son arcángeles y querubines, ¿sí? Y en esos autonombramientos que se dieron, comenzaron a decir lo que la gente quiere escuchar. Entonces, a la gente incauta, a la gente que no tiene conocimiento ni entendimiento, le ponen, ¿no?, la iglesia, que es la novia de Cristo. ¿Qué se predica en la novia de Cristo? Pues en la novia de Cristo se predica santidad, se predica en contra del pecado, con firmeza y con dureza. En la ramera se profetiza, se habla y se dice lo que la gente quiere escuchar. Adivine a dónde va la mayoría de gente. Pues obviamente a la gente lo que le gusta es escuchar lo que quiere, no lo que debe. Entonces, digo, han aparecido todos estos movimientos, ¿no es cierto?, que el evangelio de la unción, que el evangelio de la prosperidad, que los profetas, ¿no es cierto?, y todo el mundo era profeta. O sea, por ahí un niño se emocionaba, decía 4 palabras, profeta. Sí, todo el mundo profeta, ya le digo, sin tener el compromiso, sin tener el conocimiento de la palabra, sin pagar el precio de lo que eso implica, porque ninguno de los profetas que nosotros vemos en la Biblia, sí, fue un desventurado que apareció por ahí a decir 4 cosas. Todos pagaron un precio, todos tenían un compromiso, todos tuvieron un respaldo de vida para que todos hayan sido usados por Dios. Y claro, el tercer comportamiento, tercero y último que me permitió tener, porque ya le digo, he estado divagando para saber, y digo,
¿cuál más sería el comportamiento de esta gran ramera? Madre de las abominaciones, es decir, lo peor, todo lo que le causa vómito a Dios, esta ramera lo tiene. Y lo va teniendo y lo va adquiriendo y lo va mostrando, ¿no es cierto? Es que fornica con todos. Fornica con todos, ¿no es cierto? Y obviamente al fornicar con todos, al tener esa condición, vea, si es que mañana tiene que hacerse pana de otra religión, y si es que mañana tiene que darse la mano con los grupos LGBTI, si es que el día de mañana tiene que estar de acuerdo con cierto tipo de aborto, si es que el día de mañana está de acuerdo con esto, con tal o cual pecado, y si tiene que ceder en su posición aparente de espiritualidad, pero tiene que ceder por fornicar con todos, pues va a fornicar con todos. No va a tener el más mínimo reparo, no va a tener la más mínima convicción de principios y valores porque no los tiene. Aparentemente quiere hacer creer que es así. Pero si mañana tiene que darse, insisto, la mano con otra religión que no profesa su misma doctrina, si mañana tiene que abrazarse con los líderes que son hasta ateos, ¿no es cierto?, que son perseguidores de Cristo Jesús, que nada tienen que ver con el Evangelio y con nuestro santo Señor Jesucristo, no tiene inconveniente y más bien procurará el ecumenismo. ¿Por qué? Porque fornica con todos. Una ramera no mira con quién fornica, simplemente mira el precio que ha de cobrar, el beneficio que ha de obtener, ¿sí? Es por eso que no tendrá inconveniente en hacer convenios, en hacer alianzas con gobernantes, con principados, con pueblos, con doctrinas, con lenguas, con creencias, con todos los que pueda. Y esa es la parte peligrosa, porque como está dispuesta a fornicar con todos, muchos de los escogidos serán engañados. Imagínense, la Biblia nos advierte de tal situación. Por eso digo, necesitamos nosotros un discernimiento y un constante alimentarnos de la palabra de Dios todo el tiempo. No es que yo ya me leí la Biblia 2 veces, léase 100. Yo no sé por qué vez de la Biblia estoy. Sí, ahora estoy en un estudio exhaustivo, versículo tras versículo. Sí, no sé qué tiempo me lleve. He leído la Biblia varias veces, pero no dejo de hacerlo. ¿Por qué? Porque si dejo de hacerlo, puedo ser engañado, ¿no es cierto? Aún con todo el conocimiento que pudiera adquirir. Mientras más leo, lo único que me doy cuenta es que necesito más y más de Dios. Aquí viene una parte terrible, con la cual comienzo a finalizar esta charla. Sí, que podría extenderse mucho más. Pero la parte terrible es saber de dónde apareció esta ramera. Porque la ramera versus la novia, ¿sí?, no tienen orígenes distintos. No tienen. Y eso es lo espantoso, lo triste, lo inimaginable. ¿De dónde aparece la novia? De ahí sale la ramera. Permítame darle unos pocos versículos que corroboran esto y que se encuentra allí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Primera carta de Juan, capítulo 18 y 19, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios, y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, si ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que este es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire, no es una manipulación de la palabra ni tratar de generar una doctrina de 2 o 3 versículos, eso se llama falsa doctrina. Pues déjeme decirle que la historia del cristianismo, comenzando en aquella sobre la cual Jesucristo fundó su iglesia y dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la propia iglesia verdadera, santa, pura y sin mancha de Cristo Jesús, dice que estuvieron involucrados ahí. Usted puede leer tanto los evangelios como las epístolas, en las que desde ahí mismo ya advierte Pablo, Pedro principalmente, y dan instrucciones a la iglesia y dicen: este es el comportamiento que debe ser. Dice: por favor, agradezcanle a no sé cuantito por el hospedaje que da a los santos, etcétera, etcétera. Dice: y tengan cuidado con estos otros.
Y en varias de las epístolas, principalmente de Pablo, se advierte y se dice, tengan cuidado con estos. Estos que en un momento comenzaron a causar problema, perjuicio, a generar otra doctrina, a poner en entredicho ciertas cosas, a tratar de levantarse en contra de los líderes espirituales en aquel entonces, los apóstoles, los discípulos, los fieles seguidores, muchos de ellos que terminaron como mártires. Sí, ellos eran de la iglesia, pero salieron de la iglesia. Si hubieran sido de la iglesia, hubieran permanecido en la iglesia, pero salieron ¿para qué? Para manifestarse, ¿no es cierto? Por ahí del siglo III, el cristianismo sufrió una crisis, sufrió una división, un quebranto, de donde nació una religión que hasta el día de hoy permanece y que es precisamente la que está vestida con oro, piedras preciosas y todo lo valioso, pero que su historia nos dice que su cáliz está lleno de abominaciones, porque la historia es clara, ¿sí? Y es imborrable. Siglo III, con Constantino. Revise la historia y usted podrá identificar plenamente. Y a lo largo de la historia, digo, han habido esas crisis de los que permanecen, de ese remanente que va quedando, remanente que se mantiene fiel a la palabra, a los principios, que tiene bien claro cuál es el objetivo y el adorno que debe tener la novia, ¿sí? Que es la santidad, la pureza, pero que de pronto tiene estos ataques de parte del enemigo, ¿sí? Y contagia, contamina, confunde y va sacando gente, ¿no es cierto? Es por eso que yo le quiero decir algo que tristemente ha pasado mucho, y esto ya puedo decir que soy un testigo presencial de las divisiones de las iglesias. En Quito, capital del Ecuador, yo no sé por decir, estoy inventando esta cifra, a lo mejor 100 iglesias cristianas evangélicas hace 30 años cuando yo llegué a los caminos de Dios. Eran plenamente identificadas, muchas de ellas permanecían en una misma dirección inclusive, y en un corto lapso, ¿sí? Quizás de lo que yo entré 30 años atrás, año 1991, quizás para el año 2001, 2005, 10, 15 años después de lo que yo llegué, es decir, por eso me considero un testigo presencial de lo que le voy a compartir, se proliferaron el número de iglesias como usted no tiene idea. ¿Sí? Es decir, si antes había 100, cifra inventada, 15 años después hubieron 500 iglesias. ¿Creció el número de creyentes? No, no creció el número de creyentes. ¿Sí? Simplemente fueron esparcidos. Porque se comenzaron a crear un poco de iglesias, ¿sí? Fruto del resentimiento con su pastor de donde salieron de su iglesia. Comenzaron a crear iglesias, ¿sí? Para darle un toque diferente en ciertos puntos doctrinarios en unos casos, otros meramente de forma acorde a lo que yo creo. ¿Por qué? Porque lo que el pastor a mí me decía con Biblia en mano, pues yo no estoy de acuerdo, he conversado con el pastor, sin embargo de que el pastor me ha dado muchos argumentos, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero, entonces salgo y formo mi iglesia. Otros salieron a formar sus iglesias porque creyeron que al ser honrados con el título de líderes espirituales, llámese pastor, llámese anciano, como tienen distintos nombres, ¿sí? Entonces creyeron que ellos iban a adoptar una postura, ¿sí? Que a su vez les iba a dar un gran estilo de vida en el aspecto no solo económico, sino también en el relacional, ¿no es cierto? Y de esa manera, por un sinnúmero, yo estoy mencionando algunas situaciones de lo que recuerdo y de lo que conozco, pero se formaron un montón de iglesias. Y al formarse un montón de iglesias, se dio cabida para que el diablo haga lo que ha venido haciendo hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo y Dios lo seguirá permitiendo porque Dios está quitando mancha y quitando arruga. ¿Sí? ¿Qué es lo que permitió el diablo? Con esta proliferación de iglesias sin que esto implique un crecimiento del número de cristianos. Pues lo que permitió es que haya varias opciones, que haya varias posibilidades de que si no me gusta esta, me voy a aquella, si no me gusta esta, me voy a aquella y voy hablando mal de la anterior y presentándome bien con la siguiente y así sucesivamente. Eso habla de que en el cristianismo no hay firmeza. Estoy hablando de Latinoamérica. Lo mismo pasó en Centroamérica. Lo mismo ha pasado acá en Latinoamérica. No sé si en los Estados Unidos, no conozco, posiblemente sí, tal vez, no tengo idea. Digo tal vez sí porque son seres humanos tan fallidos, cómodos, como el resto del mundo.
pero a lo mejor de mejor compromiso, no sé. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Pues que las personas que cambian de iglesia por quítame las pajas, y disculpe que lo diga de ese modo, son las más susceptibles de que el día de mañana no pertenezcan precisamente a la novia. Y sin darse cuenta terminen perteneciendo a la ramera. Porque la ramera les va a decir lo que quieren oír, la ramera les va a seducir con sus encantos, con sus shows y espectáculos. La ramera es fácil de palabra para engañar, cuando la palabra que tiene que prevalecer es la verdad. Y la verdad está aquí. Cuando uno quiere predicar y vivir esto que dice la Biblia, la palabra de Dios, sí, no tiene la más mínima opción de interpretar a su modo. Pero mucha gente serán engañados. Aún los escogidos pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque tristemente se dejan llevar por ese tipo de cosas. Comentarios como estos que los he escuchado yo en los 20 y algo de años que tengo en el ministerio. Pero pastor, ¿por qué los jóvenes en nuestra iglesia son un grupo tan minoritario y son un grupo de muchachos que parecen amargados? ¿Por qué no hacemos algo para atraerles? Quiere que convierta, como está sucediendo hoy está sucediendo en algunas iglesias de Latinoamérica, que convirtamos nuestras iglesias en discotecas mundanas para atraer a los jóvenes. Para yo rendir cuentas a la gente diciendo, hermanos, el día de ayer tuvimos una gran ceremonia, una gran fiesta con nuestros jóvenes. Acudieron 500 jóvenes y estuvimos aquí bailando reggaetón y estuvimos con un rock cristiano y estuvimos con pelos largos y estuvimos con tatuajes y tuvimos todas esas cosas y hemos atraído a 500 jóvenes. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué gran número de jóvenes! Cambiados, transformados, santos, con compromiso. Ninguno. ¿Qué tiene que inventarse la iglesia? ¿De qué manera tendría que adornarse la iglesia para captar? Pastor, hay que hacer algo para captarle a mi marido porque mi marido no soporta el evangelio. Si no soporta el evangelio se va al infierno nada más. Si no soporta el evangelio se va al infierno. Porque la novia de Cristo tiene un modo de proceder. Uno. Se llama santidad. Y en santidad, lo que necesita la novia para seguirse embelleciendo es ser lavada, purificada y alimentada con la palabra, no con nada más. Así que no nos pida a quienes que pretendemos ser parte de la novia, no nos pida que nos inventemos cosas, que seamos creativos, sí, para atraer gente, porque no queremos gente. La ramera es la que busca gente, porque para la ramera la gente significa signo de dinero. Para la iglesia no. Para la iglesia cada alma significa alma rescatada, redimida, comprada y limpiada con la sangre preciosa de Cristo Jesús que derramó en el Calvario. Esa es la gran diferencia. Yo quiero terminar con un versículo que se encuentra en el libro, y perdóneme que me haya extendido siendo un miércoles, pero creo que es pertinente inclusive concluir el tema. Un par de versículos que se encuentran en el libro de Apocalipsis capítulo 19 y con esto doy una explicación final y concluimos el tema. Capítulo 19, versículo 1 y 2, con atención y con reverencia a la palabra de Dios, dice así. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Son tiempos difíciles? Muchos. ¿Son tiempos complicados? Sí. ¿Son tiempos oscuros? A ratos. Cuando no tenemos una luz, obviamente se nos vuelve difícil reconocer e identificar. Pero hay un final en el que la gran ramera va a ser juzgada, aquella madre de las abominaciones, esa Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra con las cuales fornican los reyes y multitudes, será juzgada, como también será levantada y llevada a la presencia del Padre, a la novia de Cristo, que es su iglesia, santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Esa santidad no se consigue
de la noche a la mañana. Nosotros somos santos porque somos separados para Dios, pero entramos en un proceso de santificación. Eso implica irnos en contra de este mundo, porque el que ama este mundo y quiere optar por las cosas de este mundo y quiere el poder de este mundo, simplemente va a escapar del poder de Dios. ¿La iglesia tiene persecución? Sí. ¿La iglesia tiene problemas? Sí. ¿La iglesia es pulida constantemente? Sí, por supuesto que sí. Pero es porque está siendo preparada, adornada, para que sea llevada por su novio, por Cristo Jesús, del cual nos ofreció que habría de venir. Identifique bien no solo el lugar donde usted se congrega, no solo los videos que usted mira. Identifique bien la conducta de la gente que le rodea y principalmente del líder que está delante de usted. Y evalúe para saber tomar una decisión. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos mantenga dentro de la novia de Cristo, porque la meta del supremo llamamiento es: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora sí, entra al gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga.